A inicios de la Edad Media, el catolicismo abandonó la confesión pública. Desde entonces, el sacramento de la penitencia es un acto exclusivamente privado y en la penumbra, entre el pecador y el confesor. Es lógico, por tanto, que España, un país de cultura católica, se sea o no creyente, prefiera no exponer públicamente sus pecados. No es que no hablemos de ellos, claro que lo hacemos, pero preferimos decir las cosas en voz baja, en los mentideros. La ropa sucia se lava en casa, solemos decir. Lo que pasa en el terreno de juego se queda en el terreno de juego. No nos gusta salirnos del pelotón. Y si alguien se sale del grupo y osa hablar de lo que ha hecho mal, entonces iremos a por él. Neutralizaremos su escapada. Porque puede que quiera confesar públicamente sus pecados, pero ¿por qué tiene que contar los nuestros? Eso es exactamente lo que hizo hace 20 años este hombre. Yo me he quitado una losa de encima. Yo parece que tengo pues como 20 kilos de peso. Yo tenía un gran remordimiento por esto. Casi con un murmullo, sin levantar el tono, confesó por todos. Sabía que lo pagaría caro. Bueno, ya no tengo miedo. Si me tienen que pegar un tiro, que me peguen. Si me tienen que pegar una payada, que me peguen. A ese hombre no le pegaron ningún tiro. Su penitencia fue solo desaparecer. Esto es Hechos Reales, el lugar donde te contamos historias que parecen ficción, pero que ocurrieron de verdad. Síguenos donde suelas escuchar tus podcasts. Episodio 6. La escapada. Un pelotón de ciclistas pedalea bajo el sol de un 24 de agosto de 2003. No estamos en ninguna etapa del Tour de Francia ni de la Vuelta a España. Estamos en una carrera mucho más modesta en la Sierra de Madrid, en la clásica de los puertos de Guadarrama. Los corredores tienen 146 kilómetros por delante, con un trazado bastante duro. Hay pocos periodistas cubriendo el evento. Uno de ellos es Juan Gutiérrez, Guti, un treintañero que vive pegado a los ciclistas. Guti trabaja para el diario deportivo AS. Se pasa un tercio del año fuera de casa, siguiendo el Tour, el Giro y la Vuelta. Y aunque ese domingo en Guadarrama no prevé encontrarse a grandes corredores, de repente le parece ver una cara conocida. Un ciclista que va por libre, separado del pelotón. Y en ese momento pues pasa por allí Manzano en bicicleta. Él no estaba participando, él estaba entrenando. Hombre, Guti, ¿qué tal está? No sé qué. Jesús Manzano no es un número uno, no es un líder. Es un gregario, un escudero cuya máxima aspiración es trabajar para ayudar a otros a subir al podio y quizá con suerte lograr una escapada en una carrera grande y ganar así una etapa. Guti lo conoce bastante bien. Que me gustaba cuando había gente joven, ciclistas que despuntaban, pues desde el principio pues tenerlos un poquito controlados. Se veía que podía ser un buen ciclista, un buen gregario, pero para etapas sobre todo de montaña. Manzano corre en el Kelme, un equipo de Valencia que a pesar de ser modesto, tiene grandes figuras como Roberto Heras, Óscar Sevilla o Alejandro Valverde, que le hacen competir con otros equipos más grandes como la ONCE o el Banesto. Guti sabe que las noticias no salen solo de comer con los directivos de los equipos, por eso le gusta charlar con los corredores y enterarse de qué se cuece de verdad en el pelotón. Guti y Manzano, además, tienen casa en la sierra y comparten un buen amigo en común. Así que ese domingo, al terminar la carrera, los dos se van a tomar una cerveza con otro conocido de Guadarrama. Ahí empiezan a hablar de todo y de nada.
También de ese buen amigo en común, el Chava Jiménez, un ídolo del ciclismo conocido por sus escaladas épicas. Primero Chava, segundo Tonkov. Chava primero, segundo Tonkov. Ganó José María Jiménez en la cima del Angliru, donde casi ni se dieron cuenta de que habían llegado los ciclistas. Fenomenal José María Jiménez. Espléndido José María Jiménez. A los ojos de Guti, Manzano se parece un poco al Chava. Es un veinteañero afable, sencillo y bromista, que vive deprisa. Pero ese domingo Manzano está distinto. Parece enfadado. Y no solo por una lesión en la rodilla que arrastra desde hace tiempo. Y allí tomando una cerveza me empezó a contar una serie de sucesos que me dejaron bastante boquiabierto, ¿no? El ciclista empieza a contarle varias cosas extrañas que han ocurrido ese verano de 2003 en el grupo Kelme. Que en el Tour de Francia le habían dado pues unas sustancias, había tenido un colapso, que luego él... Todo esto me lo fue contando, pero tomando una cerveza. Guti escucha abrumado. Manzano había caído fulminado en plena carrera y había tenido que abandonarla. Al parecer, le había sentado mal una sustancia nueva que habían probado con él. El equipo le había prohibido ir al hospital y, de hecho, pocos días después, le había mandado con su médico a Valencia para hacerse una autotransfusión de sangre con la que limpiar cualquier rastro. Aquello le había causado otro colapso. Se vio a punto de morir 2 veces en un mismo verano. Manzano le explica otra cosa más a Guti. Lo que había pasado hacía solo unos días atrás, ese mismo agosto, en la Vuelta de Portugal. ¿Por qué crees que varios corredores del Kelme se retiraron de la carrera?, le pregunta. ¿Crees que fue por una intoxicación? ¿Porque algo les sentó mal, como se ha dicho? ¿O porque tenían miedo de dar positivo? Guti no lo puede creer. A Manzano nunca lo han pillado, pero ese día, entre cañas, está reconociendo algo que en España todo el mundo niega. Que el dopaje, que parece cosa de otros, también ocurre aquí. Yo en aquel momento le dije, oye, Jesús, esto que me estás contando me parece un escándalo. Evidentemente, si lo quieres contar oficialmente... Manzano se va por otra cerveza y le dice... ya te llamaré. Guti sabe que lo que le acaba de contar el ciclista es una bomba. Manzano también lo sabe, pero tiene dudas. Por un lado, le da rabia sentirse como una cobaya humana. Ha visto la muerte de cerca, y lo que le ha pasado a él podría pasarle a otros. Pero por otro lado, sabe que hablar es un acto kamikaze. No se lo ha contado a las autoridades deportivas porque no se fía. Manzano tiene claro que si confiesa, lo hará ante la prensa. Sin embargo, los días pasan y Manzano no llama. Guti se entera de que las cosas no andan bien para el ciclista del Kelme. En septiembre de ese 2003, sale del equipo por la puerta de atrás, en medio de peleas con la directiva y batallando por el pago de su indemnización. En diciembre, los fans del ciclismo lloran la muerte de su amigo en común, el Chava, que fallece en una clínica de desintoxicación. Día de luto para el mundo del deporte. A media mañana conocíamos la triste noticia del ciclista José María Jiménez. El Chava... Manzano sigue en silencio. Y unos meses después, pero bastantes meses después, pues finales de año o primeros de año, es cuando él me llama. Manzano está dispuesto a contarlo todo. El asunto es muy serio. Guti rápidamente se lo cuenta a la dirección de su periódico, el AS. Además de su testimonio, el ciclista dice tener pruebas, recetas, planes médicos y testigos que sostienen su historia. El periodista sabe que es la primera vez que alguien va a relatar, con pelos y señales, cómo se hacen las trampas en el mundo del deporte. Porque España, en esos momentos, es una anomalía, especialmente en el ciclismo. Los escándalos que ha habido en el Tour de Francia, sobre todo a raíz del caso Festina en 1998, han hecho que muchos países sí persigan a quienes trucan el motor y compiten con ventaja. Pero esto no ha ocurrido en España, donde el dopaje no es considerado un delito. En esos años, las autoridades solo persiguen a los que elaboran y distribuyen la mercancía, a los médicos y no a los deportistas. Se trata solamente como un delito contra la salud pública, como el tráfico de drogas. Todos aquellos ciclistas y otros deportistas que no se podían ahora dopar en sus países, en Francia, en Italia, pues lo que hicieron fue buscar en el paraíso que era el dopaje entonces España. Precisamente a España se muda, después del escándalo del Festina, Lance Armstrong, la estrella estadounidense
que reina en el ciclismo desde 1999, se ha instalado en Girona junto con algunos de sus compañeros del US Postal. You know, it's a good community. It's easy to move around somewhat anonymously. People respect your privacy and the roads are quiet. Good training. En esas declaraciones dice que le gusta esta ciudad de provincias porque es un lugar discreto, tranquilo. En Madrid, Guti espera ansioso la entrevista con Manzano. El ciclista acude a la sede del diario AS para decirles qué está dispuesto a contar. Ha puesto sus condiciones. Esta primera reunión ha de ser en privado, sin fotos ni grabadoras. En una sala noble, Manzano cuenta su historia frente a varios directivos del diario que lo escuchan alucinados durante algo más de 3 horas. La revelación les genera cierta tristeza. Es tal la afición al ciclismo en España, son tantos los mitos que el diario ha ayudado a construir, que entre los periodistas, más que alegría por la exclusiva, hay una sensación de pesar. Pues es una cosa que internamente te duele cuando tú estás enamorado de un deporte, ¿no? Se te caen un poquito mitos o se te caen los héroes. Al terminar, se acuerda que Guti y Manzano volverán a quedar en Madrid para grabar la entrevista. ¿Qué ocurrió? Que yo le llamaba y yo veía como que se estaba echando para atrás, no sé qué temas tenía. Y entonces mis jefes me dijeron, pues vete a Zarzalejo, cógete allí un hotel y monta al guardia de la puerta de casa y hasta que no te vengas aquí con la exclusiva no te quiero ver por aquí. Guti se va con un fotógrafo a Zarzalejo, el pequeño pueblo de la sierra madrileña donde vive Manzano. Pero él les da largas. Reportero y fotógrafo hacen guardia 4 días hasta que la noche del 22 de marzo de 2004, finalmente, Manzano les invita a su casa. Y ahí, ante los ojos de Guti, se abre el universo del doping. Nos estuvo enseñando la centrifugadora. La máquina que les muestra Manzano es el artefacto que sirve para preparar la sangre que previamente se ha extraído el ciclista en los entrenamientos de alta montaña, donde el cuerpo genera más oxígeno. La centrifugadora separa los glóbulos rojos enriquecidos con oxígeno del plasma sanguíneo. Esos glóbulos se conservan a 4 grados centígrados y se reinyectan después en los ciclistas para elevar la cantidad de oxígeno en sangre y ser por tanto más eficientes en la carrera. En la cocina, el ciclista les enseña un arsenal de jeringuillas y también la nevera, donde en vez de mermeladas, guarda botecitos de sustancias dopantes. En Manzano lo que llamaba más la atención es que parecía que era un licenciado, un doctorado en farmacia. O sea, el dopaje era una cotidianidad para él. Era una cosa cotidiana, rutinaria. El fotógrafo toma fotos de todo, incluso una de Manzano pinchándose. Como es tarde, quedan para grabar la entrevista al día siguiente en un restaurante de Madrid. A la mañana siguiente, tras el almuerzo, Guti toma aire y por fin saca su grabadora de minicassette. Manzano empieza a contarlo todo. Las autotransfusiones de sangre, la barra libre de hormona del crecimiento y EPO. Lo plantea como un juego en el que si no entras, te quedas fuera. Pero cuando llevan ya 1 hora hablando, de repente sale fuera y cuando entra dice, se acabó y no se graba más. Manzano le explica que hay otro diario que promete mucho dinero por su testimonio. Parece nervioso. Guti tiene la sensación de que, más bien, alguien le ha llamado ofreciéndole una fortuna para que se calle. El periodista avisa a sus jefes. Rápidamente y ante el miedo de quedarse sin la exclusiva, toman una decisión delicada. Pagarán a Manzano como lo harían con un colaborador del periódico y lo publicarán como un testimonio en primera persona. El ciclista se limitará a contar su propia experiencia y no dará nombres. Al final son varios días de confesiones en un hotel de Madrid donde Manzano permanece escondido. La serie tiene 5 episodios y se titula Así se dopa un ciclista. El primero llega a los kioscos el 24 de marzo de 2004. Se tambaleó todo. La confesión de Manzano es un escándalo internacional y la reacción de su equipo, el Kelme, es inmediata.
El director Vicente Belda ataca al ciclista en televisión española. De todo sabido que lo encontramos en una habitación a altas horas de la noche con una señorita que no era su compañera, ¿no? Pero ya teníamos indicios de que otras veces también había pasado más o menos lo mismo, ¿no? Y él firmó voluntariamente la baja, pero absolutamente todas las aberraciones que ha dicho son rotundamente falsas. El fantasma del doping asusta. Puede provocar pérdidas millonarias y los organizadores del Giro y del Tour retiran las invitaciones al Kelme. En España, el comentarista Pedro Delgado, campeón del Tour de Francia en 1988, tras una acusación por dopaje que luego no prosperó, es otro de los que se suma a las críticas. Manzano, hay que decir una cosa, que por qué lo ha hecho. Por mucho que él diga ahora la historia que él quiera, él lo hace por dinero y por venganza. A mí eso no me vale. Pocos en el mundo del deporte se cuestionan si lo que dice Manzano es verdad. A quien se cuestiona es a él. A mí no me sorprendió, porque esto es un negocio y había que intentar protegerlo. Le acusan de cocainómano, golfo, gañán. Entonces, por mucho que quisieras desprestigiar, aquel testimonio fue tan bestia que no había manera de rebatirlo. Y no solo Manzano está en la diana. A Guti le empiezan a llegar también amenazas. Recibe mensajes diciendo que tenga cuidado al salir de casa. Le llaman y le cuelgan. Los ciclistas le hacen el vacío. La mayoría de compañeros periodistas también le retira la palabra. Le llegan a decir que ya no podrá cubrir ciclismo nunca más. Un director me dijo, es que tú has traicionado a la familia, ¿no? Esto casi me suena como al Padrino o a la mafia o algo así. Y yo, no, yo he hecho mi trabajo. Jesús Manzano se convierte en un apestado, un chivato, un traidor. Pero él, a pesar del escándalo y de su lesión en la rodilla, quiere seguir corriendo. Unos días después de su confesión, le llega la salvación. Desde la Ciudad del Vaticano, el equipo Amore y Vita lo quiere en sus filas. El patrón del equipo dice, Manzano es un arrepentido y como tal debe ser ayudado y premiado. De hecho, el propio Papa Juan Pablo II recibe a Manzano en el encuentro anual del equipo en la Santa Sede. Las televisiones lo siguen en Roma. Ha sido una cosa muy emocionante, ya te digo que se me ha puesto hasta el vello de punta. Él es el único en besar la mano del Papa. No sabe cómo agradecer esta segunda oportunidad. A partir de entonces, correrá, aunque por muy poco tiempo, con un crucifijo en el manillar. Mientras en España el avispero se ha ido alborotando. Las declaraciones de Manzano en el AS han apuntado hacia algunos nombres importantes del ciclismo, pero sobre todo hacia uno, Eufemiano Fuentes, el actual médico del Kelme y antes de la ONCE. Quisiera aclarar que antes que nada yo soy médico. Como profesional de la medicina, a mí lo que me interesa es proteger la salud de mis pacientes, clientes, deportistas, como los quiera llamar. El doctor Fuentes es un ginecólogo de Canarias que en los años 80 se reenfocó hacia una especialidad más lucrativa, la medicina deportiva. Empezó con el atletismo y desde entonces ayuda a todo tipo de deportistas nacionales e internacionales a mejorar su rendimiento de forma milagrosa. Así lo presenta en la cadena SER el periodista José Ramón de la Morena. Este hombre se hace como una especie de gurú de todos los ciclistas, porque a mí hay directores que me llaman, yo teniendo Eufemiano estoy seguro. Ciclistas que van a usted como si fuera la Virgen de Lourdes. Se lleva a un proceso donde a usted se le llega casi a idealizar, ¿no? Casi divinizar, ¿no? A pesar de que en España la mayoría niega el dopaje, el impacto mediático de las acusaciones de Manzano obliga a mover ficha. La Federación Española de Ciclismo lleva el caso a los tribunales y se persona como damnificada. Pero el caso Manzano se archiva rápido, porque como ya hemos dicho, el dopaje no es, en ese momento, un delito en España. El asunto se queda ahí dormido como si nada hubiera pasado. Hasta que en febrero de 2006, 2 años después de los artículos de Manzano en AS, un joven gallego recupera el caso. Que se está cortando el grupo. Yo cuando era niño pues me crié con Miguel Indurain, ¿no? Como gran mito, ¿no? Todo el mundo veía una etapa del Tour y a continuación se montaba en bici después de ver a Indurain, ¿no? Ya está solo. Ya está solo y se va. Tony Rominger no puede. Puede ser un golpe también importantísimo para Miguel Indurain en esta jornada. Enrique Gómez Bastida tiene 28 años y es teniente de la Guardia Civil.
Hace poco que lidera una pequeña unidad de investigación de tráfico de medicamentos ilegales. Y tiene la sospecha de que la confesión que ha hecho Manzano es solo la punta del iceberg del dopaje en España. O lo anormal sea que en un ámbito de trampas solo haya un caso de Jesús Manzano y no haya habido más. Gómez Bastida y sus compañeros, todos ellos menores de 40 años, inician una investigación que será, sin que ellos lo intuyan en ese momento, la mayor acción policial jamás emprendida en España contra el dopaje deportivo. Efectivamente, éramos jóvenes y quizás por eso no nos atrevimos a hacer una operación ambiciosa como fue la Operación Porto. Los agentes miran sobre todo donde ha apuntado Jesús Manzano, al Kelme, pero también a otros equipos. Para entender cómo funciona ese mundo, el teniente Bastida se reúne con Manzano varias veces. Necesita que le dé el contexto. Quiere comprender cómo funciona la rutina de un ciclista, los entrenamientos, los planes médicos y el dopaje. Importante. Entonces él explica cómo se combina, cómo cambian las medicaciones, cómo se ocultan los controles, cómo se pueden evitar, cómo se puede borrar la vigilancia de la policía. En todo lo que le cuenta Manzano a Bastida está el famoso Eufemiano Fuentes. El doctor Fuentes había participado del milagro nacional de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, preparando de forma privada a algunos atletas. Había preparado a corredores, ciclistas, boxeadores e incluso a futbolistas. Los investigadores le apodan Asterix por el poder de sus pócimas mágicas. Es cierto que en lo que hacía, pues probablemente fuese, si no el mejor, pues gente de los mejores a nivel mundial. El teniente Bastida tiene sospechas fundadas del dopaje, pero sabe que necesita pruebas y empieza a buscar en un lugar infalible: la basura. Pone a algunos agentes a husmear en los contenedores cerca de donde Eufemiano Fuentes y sus colaboradores reciben a sus clientes. Y los policías dan con cosas interesantes como productos sanitarios con restos de sangre. El propio Bastida, de paisano, encabeza seguimientos a los sospechosos. En coches camuflados vigila los movimientos en las clínicas. También le pide al juez permiso para pinchar los teléfonos. En unas semanas llegan a la conclusión de que el doctor Eufemiano Fuentes es el líder, el cerebro de una trama con alcance internacional. Así que no hay tiempo que perder. El 23 de mayo de 2006, la Guardia Civil prepara varios operativos. Bastida lidera el más importante, en Madrid. A mediodía, el teniente observa desde la calle la cafetería del Hotel Pío XII. Ahí, Eufemiano Fuentes y un colaborador se reúnen con un presunto cliente de la trama, ni más ni menos que Manolo Sáez, el director del equipo 11, uno de los más importantes del ciclismo. Cuando salen de la cafetería, el teniente Bastida, de solo 28 años, se acerca al doctor y le dice: «Está detenido, señor Fuentes». Sí, en Pío XII detenemos a Fuentes y a Manolo Sáez, que son las primeras detenciones que se producen, y a continuación se precipitan las demás. Los agentes registran también varios domicilios, 2 de ellos propiedad del doctor Fuentes, y lo que ven ahí supera todas sus expectativas. Bueno, de hecho pensamos que no imaginamos que hubiese esa cantidad de bolsas de sangre. Pensamos que iba a haber más medicación. Bastida y su equipo se encuentran 2 maletas con todo lo que había descrito Manzano: esteroides, anabolizantes, EPO, pero lo que más les llama la atención son los frigoríficos con esas bolsas de sangre y plasma. Hay más de 200, algunas marcadas con iniciales o con nombres en clave. Y esos códigos aparecen también en algunos documentos que encuentran. Entre esas iniciales y apodos están Urco, Piti, Hijo de Rudicio, Virilo, Zapatero. ¿Quiénes son? Esas bolsas de sangre son la prueba inequívoca de lo que Jesús Manzano lleva tiempo denunciando, piensa el teniente. Bastida se encierra en su despacho. Durante 9 horas trata de unir puntos y relacionar las siglas de las bolsas de sangre con nombres reales. Yo cogí toda la documentación. Expliqué cómo pude explicar en una madrugada todo cómo se utilizaban todos los códigos. Me pude equivocar en algunas siglas, otras no sabía quiénes eran porque eran desconocidos. Esa madrugada, Bastida pone cara a más de 50 deportistas españoles y extranjeros, todos ellos clientes de Eufemiano Fuentes, todos ellos ciclistas. El documento pasa a manos del juez del caso y también se le envía a las instituciones deportivas nacionales e internacionales. Algunos nombres de los ciclistas se filtran en la prensa, pero oficialmente en España las bolsas de sangre parecen no tener dueño. En el extranjero, en cambio, la Operación Puerto sí tiene consecuencias. Algunos deportistas son sancionados por su vinculación con el caso. De esa lista, el nombre más fácil de adivinar quizás es Michele Scarponi. Él es el zapatero, porque Scarponi es zapato en italiano.
pero también se sanciona a corredores de la talla de Iván Basso, alias Virilo, o al alemán Jan Ullrich, el hijo de Rudizio. Entre esos sancionados también hay un español, Alejandro Valverde, pero él, curiosamente, será castigado solo en Italia. Los años pasan y la Operación Puerto avanza muy lentamente en su fase de instrucción en los tribunales. Jesús Manzano está medio olvidado y Eufemiano Fuentes regresa a trabajar a Canarias. Hasta que el 18 de enero de 2013, casi 9 años después de la confesión de Manzano, y hoy arranca el juicio oral de la Operación Puerto. En el banquillo de los acusados se sentará el médico Eufemiano Fuentes, considerado el cabecilla de esta trama de dopaje. Après le cas Armstrong, une autre grande affaire de dopage fait la une de l'actualité aujourd'hui. Le procès de l'affaire Puerto. El primer macrojuicio contra el dopaje en todo el mundo, aunque en realidad lo que se juzga es un delito continuado contra la salud pública, porque en 2006, cuando se destapó la Operación Puerto. The trial in Spain's Operation Puerto case began on Monday, offering the prospect of new revelations about doping in cycling. Entre ellos, Alberto Contador, Joseba Bellocchi, Iván Basso o Jesús Manzano, cuyas revelaciones al diario AS en 2004 supusieron el origen de la Operación Puerto. El propio Manzano es una de las numerosas... El azar hace que el arranque del juicio ocurra solo unos días después de la confesión del mito del ciclismo. Lance Armstrong, el 7 veces campeón del Tour y superviviente del cáncer, confirma que también se dopaba. Let's start with the questions that people around the world have been waiting for you to answer. And for now, I just like a yes or no. Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Yes or no? Was one of those banned substances EPO? Yes. El primer día del juicio, un centenar de periodistas de todo el mundo están en Madrid para cubrirlo. Al doctor Fuentes y los demás imputados se les acusa de un delito contra la salud pública, de poner en riesgo la vida de los deportistas que solo están citados como testigos. Y el guión del juicio transcurre sin grandes sorpresas. Manzano es el único ciclista español que reconoce que el dopaje era sistemático y generalizado. Los acusados lo niegan. Ante la prensa, Manzano se muestra indignado. Bueno, de Eufemiano es una vergüenza. Mentir ante un juez es una vergüenza. Y varios corredores, como decir, que no miran lo que le están sacando, si es para una analítica, para una bolsa de medio litro de sangre, otra vergüenza, pero bueno. La sentencia final de la Operación Puerto sale 10 años después del inicio del operativo, en junio de 2016, y a ojos del mundo es sorprendente. Durante el proceso, la justicia reconoce que las prácticas del doctor Eufemiano Fuentes ponían en peligro la salud de los ciclistas. Pero después de recurrir una pena inicial mínima, finalmente todos los acusados quedan absueltos. Se salvan todos porque la nueva ley antidopaje de finales de 2006 no aplica para ellos. Y por otro motivo, porque se considera que la sangre no es un medicamento y por lo tanto la justicia española no cree ni siquiera que esas prácticas encajen dentro del delito contra la salud pública. Así que la mayor investigación contra el dopaje de la historia de España se cierra en falso, sin culpables, con una absolución total. ¿Que eso es sorprendente? Sí. ¿Que es difícilmente comprensible por cualquier ciudadano? Sí. ¿Que eso tiene una serie de consecuencias en las que, de imágenes que no hay una serie de política antidopaje contundente? Pues obviamente. De hecho, pasa algo llamativo, algo repetitivo en esta historia. Me denunciaron en un momento, me denunciaban sistemáticamente. La causa estaba archivada y el único que estaba imputado era yo en varios juzgados, además. El trabajo de Bastida, sin embargo, es recompensado. En 2014 se convierte en el director de la Agencia Española Antidopaje. Y durante su mandato redobla su apuesta. Quiere conseguir una confesión colectiva de deportistas para que salga a la luz toda la verdad del dopaje español y para que haya un deporte más limpio. Pero pronto se da cuenta de que Jesús Manzano solo hay uno. Y no lo culpa porque, aunque la justicia había reconocido que no mentía, el ciclista había sido crucificado. Creo que la sentencia en la que absuelve esta gente dice que todos los hechos que estaban ahí eran ciertos, ¿no? Esos hechos probados son muy similares a los que había denunciado Jesús Manzano en 2004, con lo cual pues entiendo que todos los compañeros de deporte que insultaron y criticaron a Jesús Manzano, entiendo que, sabiendo que todo lo que decía la verdad, pues, o gran parte de lo que decía la verdad, pues entiendo que algún día le llamarán y le dirán que sienten haberlo denostado de forma pública.
Si uno mira a los ganadores del Tour de Francia entre 1998 y 2012, más o menos las fechas que abarca la Operación Puerto, apenas hay un solo podium limpio. Casi todos sus ocupantes acabaron salpicados por el dopaje. La mayoría pusieron las excusas más peregrinas, que se habían comido carne cargada de nandrolona, casquería poco fiable, cerdo hasta arriba de compluterol y hasta células con sustancias extrañas procedentes de un gemelo no nato que se habían quedado adheridas al organismo. En fin. Pero hay un detalle revelador. A pesar de todas esas mentiras, muchos acabaron confesando. Armstrong lo hizo después de mucho tiempo negándolo. Ulrich, Landis, Tyler Hamilton, Bjarne Riis, Alex Zülle, Brochard, la lista es larga. No solo dieron entrevistas, sino que además muchos de ellos escribieron libros o participaron en documentales en los que contaban cómo la industria del dopaje destruyó su deporte. Confesar les dio prestigio e incluso les hizo ganar dinero. Casi siempre cuentan que la razón de que se doparan es porque los demás lo hacían, para no quedarse atrás, para sobrevivir en el pelotón. En esa lista de los arrepentidos hay algo muy llamativo. No hay deportistas españoles. Lo de la carne con nandrolona es la versión que queda para la historia. Por eso la confesión de Manzano tiene tanto valor, porque realmente es un gregario que decidió hacer una escapada en solitario y salirse del pelotón. Con el paso de los años, Manzano inició una segunda escapada hacia el olvido. Cuando empezamos este episodio de Hechos Reales, nos preguntamos, ¿y cómo estará hoy? ¿Qué pasó después de la Operación Puerto? Y sobre todo, ¿valió la pena su confesión? Manzano parecía desaparecido, así que lo buscamos. A finales de 2023, la periodista Carola Solé preguntó primero a Guti, que había mantenido el contacto con él estos años. Ahora pues es jardinero, tiene su empresa de jardinería, tiene su vida, tuvo una hija. Cuando me puse a buscar a Manzano, tenía pocas pistas. Él hacía muchos años que no daba entrevistas. Su número de teléfono de siempre no daba señal. Y en redes sociales estaba inactivo. No publicaba nada desde noviembre de 2022. Además, su empresa de jardinería tampoco aparecía por ningún lado. ¿Cómo podíamos encontrarlo? Pensaba en quién podría saber algo de él. Y se me ocurrió visitar a una persona que lo conoció bien, el dueño del último equipo de ciclismo en el que corrió. No el Amorebieta del Vaticano, sino el Orquín, un grupo de la categoría amateur en la Sierra de Madrid. Hola, soy Carola. Carola, te abro. ¿Qué tal estás? El coche aquí justo. Sí, ahora viene mi mujer que ha ido a ver las nietas. El patrón Isidro Orquín vive en un pueblo de la zona, en Villanueva de la Cañada. Yo a Jesús Manzano le conocía porque vive muy cerca de aquí y todas las carreras que hacíamos en el Escorial, la Memorial Montenegro, pues iba a ir a verla. Y bueno, pues, hombre, ¿qué tal? Isidro, hombre, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, pues lo típico, luego tomamos un botellín. Y entonces él dice, estoy con el gusanillo. Y yo decía, estás muy gordo, Jesús, estás muy gordo. Tienes que quitar kilos para correr. Tienes que afinar. Pues estoy, a ver si dejo un poco el trabajo y dejo un poco más de trabajar y le dedico más horas al entreno, ¿no? Para poder correr. Y ahí empezó. Y hasta que un buen día me llamó y me dijo, oye, Isidro, que si no te importa, me gustaría correr. Y dije, pues venga, tienes las puertas abiertas. Esta es tu casa. Era el año 2015 y Orquín solo tenía un requisito para sus ciclistas. Y es un chaval excelente, magnífico, muy buena persona. Y ganó carreras y ayudó a ganar carreras también, ¿eh? A finales de 2015, ni más ni menos, Manzano quedó subcampeón de España de la categoría de veteranos, la Master 30B. Que te puedo enseñar una foto. Sí. Uy, mira como echandón, ¿eh? Hombre, claro, como tiene que ser, claro. Bueno, estaba eufórico, totalmente eufórico y con mucha alegría, ¿no? Porque hacíamos mucha piña, era una persona querida, ¿no? Dentro del equipo. Sin embargo, había algo que seguía siendo un tabú en el equipo. Su confesión sobre el dopaje. De esto no se hablaba
No se hablaba, no, nada más. Pero otros, de vez en cuando, se lo recordaban. En alguna carrera nos dijeron que no nos dejaban correr porque estaba Jesús Manzano con nosotros. Y ¿por qué? Por esto. Y yo, pero por favor, si eso es un tema ya que ya está, un tema que, bueno, pues que fue su vida pasada. El hecho de que tú ahora me digas, después de tantos años, que no dejas correr a un chico, porque, hombre, por favor, tiene licencia, en regla, macho, tienes que dejar, y corrió, ¿eh? Y el que no quiera correr con Manzano, pues que no corra. Unos meses después, en mayo de 2016, era el propio Jesús Manzano el que dejaba el grupo Orquín. La salida fue porque dejó de correr, dejó de tener ganas. Él entraba y así iría, ¿no? 4 horas. Claro, es jardinero. Entonces, claro, no podía atender su negocio. ¿El ciclista pasó a jardinero? Sí, es buenísimo. Sí. A mí me ha hecho el jardín. Él vive en Zarzalejo. Vivía en Zarzalejo hace cuando... Pero no sé si seguirá viviendo en Zarzalejo. Si quería encontrar a Manzano, estaba claro dónde tenía que ir. A Zarzalejo. Y como no había ningún número al que pudiéramos llamar, tocaba recurrir a viejos métodos. ¿Jesús Manzano? Sí, no le suena. ¿Pero aquí? ¿Vive Sí, en aquí? el pueblo, aquí en Zarzalejo. Papi, ¿Jesús Manzano a ti te suena? Jesús Manzano, sí. ¿Conoce a un señor que se llama Jesús Manzano? Sí. ¿Sí? ¿De aquí del pueblo? Sí, es jardinero y además bastante bueno. Porque traen por ahí, han traído uno que ha hecho una poda que digo, la madre que los parió. Y yo no tengo ni contacto ni nada. ¿Y dónde está? ¿Dónde trabaja? Es que es por toda la sierra y por donde le pille, claro. O sea, tiene su furgoneta para ir, pero no, le llaman y va. Okay. No hay un sitio donde encontrar. Vale. Pues nada. La furgoneta es grande, blanca y pone Manzano. Vale. Adelante de jardinería es en un lado con Manzano. Es jardinero. Sí. Y le acabo de pasar con las furgonetas. ¿Ah, sí? Está trabajando. Vale. Sentía que estaba cada vez más cerca, pero Manzano se me seguía escapando. Después de todo el día buscándolo, en la noche, un poco desanimada, pensé que solo me quedaba un lugar a donde ir. El sitio de reunión por excelencia en un pueblo. El bar. Había bastante ambiente para ser un martes. Era un bar pequeño, rústico. Había unas 12 personas. La mayoría hombres de mediana edad apiñados en la barra. Mi presencia ahí era extraña. Ellos me observaban y yo a ellos, pero ninguno me resultaba familiar. Aunque lo cierto es que mi única referencia de Manzano eran unas fotos de prensa de 10 o 20 años atrás. Me pedí una cerveza, dando por finiquitada la misión por ese día, cuando de repente, saliendo del baño, apareció un tipo algo más joven con un botellín en la mano. Era más callado que el resto, pero risueño. Me miró y se puso a bromear con un amigo, justo en la otra esquina de la barra. Esa nariz chata, esas cejas frondosas, esos ojos claros. No tenía ninguna duda. Era Manzano. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy aquí con el peluchito, ¿eh? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno. ¿Qué tal? Bien, currando. Ya veo. Para no perder la forma. Muy bien. ¿Qué estáis haciendo? De poda. Me gusta podando unas encinas, unos frutales, aunque ya... El miércoles por la mañana ya sabía perfectamente dónde encontrar la furgoneta blanca de Jesús Manzano. Estaba aparcada frente a un chalet en un pueblo vecino. Entre cervezas, los periodistas resolvemos muchos asuntos. Para hacer el cuento corto, el día anterior en el bar, Manzano, primero, no se podía creer que alguien hubiera ido de Barcelona a Zarzalejo a buscarlo. Y luego no entendía qué interés podía tener hablar con él. Pero me ofreció ir a verlo un rato en su trabajo. Y aunque la noche acabó tarde, allí que me fui. Un día más. ¿A qué hora habéis empezado? A las 7:30. ¿Sí? Dice que aquí en madruga Dios le ayuda, ¿no? Pero no sé si es la verdad. Cuando llegué, Manzano y su amigo del bar estaban limpiando las hojas y ramas que acababan de podar. Iban vestidos con una especie de mono naranja y gris. Era raro ver a Manzano así, entre encinas y almendros.
sin el maillot de ciclista. ¿Qué te gusta más de ti, de tu trabajo? Me contó que cuando dejó profesionalmente la bici en 2004, tuvo que reinventarse. Su hija Marina iba a nacer y él necesitaba dinero. Se largó rápido del Vaticano, volvió a Zarzalejo y se puso a trabajar en el vivero de un amigo. Ahí aprendió todo lo que sabe sobre plantas y flores. Y poco después se puso por su El ciclismo más duro. Aquí no te haces 250 kilómetros. Pero aquí tampoco te dopas. En estos 20 años, Manzano se ha convertido en algo más que un jardinero. Sus árboles ahora mismo están para hacer los tratamientos fitosanitarios porque están enfermos, tienen bastante gomosis. ¿Cómo se ve eso? Mira. A ver. Uy, ¿y qué es eso? Son de un hongo. Es prácticamente un médico de árboles y flores. Javier, buenos días, ¿cómo vas? Sabes que yo mañana bajo a Escalona, ¿sabes? Y es que lo que quería es ver contigo unas cosas porque están los árboles frutales están muy mal. Y le encanta hablar de sus pacientes. ¿Cuáles son tus flores favoritas? Me gustan las camelias, la picea, la pugnes, el liquidámbar, el magnolia. Pues mira, primero tenemos unos calletos con garbanzos, ensaladilla rusa y una ensaladita mixta. Y de segundo, ensaladilla rusa, ensaladilla rusa, dos. Yo también. Y de segundo, pollo a la barbacoa, con carnes andaluza. Que me da risa lo de la carne ahora. No digo con todo lo del tema de lo del doping, que mucha gente decía que eran chuletones, ¿no? Lo que... Sí, no lo he contado, pero es una catedral. A veces te tienes que comer una vaca entera para dar positivo. Y finalmente, después de los postres, nos quedamos solos. ¿Hace cuánto que no montas tú ahora? Años. ¿Años? Sí. Años, desde cuando dejé lo de con Orquín. ¿Y no lo echas de menos? Darme un paseo sí. Lo que pasa es que no tengo tiempo. Han pasado 20 años de su confesión y Manzano ha querido pasar página de todo aquello. Durante la comida no quiso hablar de los que le criticaron, salvo de uno. Astron dice, no, que Astron, por ejemplo, hablaba y yo me acuerdo y dice, es que está loco, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Y luego ya pues lo contó él, ¿no? También. Lance Armstrong confesó casi 10 años después. Manzano, de algún modo, fue un adelantado. No, yo no quiero medallas. Yo ya no me dedico al deporte. En las medallas que se las pongo a quien quiera. En España, de hecho, nadie lo siguió. Con la que le cayó encima realmente, ¿le valió la pena? Yo hice lo correcto conmigo mismo. Luego lo demás... En ningún momento se arrepintió de ser un arrepentido. No, yo no me arrepiento de las cosas. La verdad es la verdad y ya está. No me voy a arrepentir, porque me voy a arrepentir. ¿Y por qué crees que no ha habido más deportistas como tú que hayan... Cada uno guarda sus intereses. Porque yo no me he quedado enrolado en el deporte. Hay gente que sigue de comentarista, de no sé qué. Yo he visto el trabajo que tengo. Él no tenía nada que perder, pero tampoco nada que ganar con todo aquello. Perdí que no sigo corriendo o no pude correr más en el ciclismo. Y ganar, lo mismo he ganado salud y tranquilidad. Antes de despedirnos, Manzano me hizo una última confesión. Yo si no hubiese tenido problemas tampoco lo hubiera contado. Si no hubiera tenido problemas de salud en aquel Tour de 2003, ¿no habría contado nada? Si a mí no me fastidia este hombre lo de Francia, lo de esto, lo otro, pues yo no lo hubiera contado, sinceramente. ¿Por qué en España no hay deportistas arrepentidos? Con esta premisa en el aire se abrió en 2014 el Congreso Internacional Deporte, Dopaje y Sociedad en Madrid. Fuera de España sí lo ha habido, pero aquí, como ya hemos visto, incluso los que dan positivo lo niegan. Hay muchas razones para no confesar el dopaje: perder dinero, perder los títulos, el trabajo, la fama. Pero en ese congreso, el filósofo español Reyes Maté dijo lo siguiente: en el protestantismo se valora al que se arrepiente porque el reconocimiento de la culpa equivale a un progreso moral. En el catolicismo, en cambio, importa más la apariencia, el buen nombre, el honor. La historia del dopaje español está por contar. Hay muchas sospechas sobre los éxitos de algunos de nuestros deportistas
Pero nadie ha querido meterse, y los que lo han intentado se han dado de bruces con una realidad. Ni hay pruebas, ni manzanos que salgan a decir la verdad de lo que pasó. Nadie quiere destruir mitos. Nadie quiere enfangar algunas de las alegrías que ha conseguido nuestro país. Pero la historia completa se contará en algún momento. Y cuando se haga, muchos dirán el clásico: eso ya se sabía. Hechos Reales es un podcast original de True Story. Dirección y narración, Álvaro de Cózar. Producción ejecutiva, Pila Sayans, Juan Moreno de Feel Good Media y Koldo Zuazúa de Kowalski Films. Guiones, Álvaro de Cózar, Eva Lamarca y Carola Solé. Asistente de producción, María Baldasano. Diseño de sonido, Carlos Díaz Marjaliza y Josefina Rosenbasser. Edición sonora, Ana Gañán. Diseño visual, Andreu Gallard. Locución de títulos, Marta García. Música de cabecera, Iván Cester. Suscríbete en tu plataforma de audio favorita, danos tu apoyo y síguenos en Instagram en @podcast_hechos reales.